nosotros. Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en una carta muy cortita que se encuentra ya casi al final de la Biblia, y es la carta de Judas. Alabado sea el Señor. Judas, la penúltima carta de la Biblia, contiene solo un capítulo. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Judas, y vamos a leer allí un solo versículo. Vamos a leer allí el versículo número 11. Vamos a, con la ayuda del Señor, tratar de no pasarnos del tiempo. Y leemos el versículo 11 de Judas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta preciosa oportunidad en la que podemos bendecir y glorificar tu nombre, como también podemos recibir, Señor, de lo que tú nos quieras dar. Gracias por la iglesia que se encuentra presente, como también por aquella que está a través de las redes sociales allí, Señor, conectada para también recibir lo que tú quieras darle. Habla a través de la palabra, Señor, que esta noche vamos a exponer para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. En esta noche, Dios mío, que este ambiente sea impregnado, sea saturado por tu presencia, Señor, y el mensaje de tu palabra no haya resistencia, no tenga ningún obstáculo, Padre, para recibir, Dios mío, para residir en cada corazón, para residir en cada vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ahora pueden sentarse, manteniendo allí la concentración, porque la palabra de Dios no puede ser descuidada. Quiero hablar esta noche acerca de estos tres personajes que se mencionan acá en la Biblia, en este versículo que hemos leído en la carta de Judas. Quiero primero aclarar que Judas, el escritor de esta carta, es o fue, mejor dicho, de los hermanos de Jesús, hijos de José y de María, quien se convirtió en seguidor de Jesucristo y en un fiel discípulo del Señor después de que el Señor Jesucristo resucitara de los muertos. Este Judas, sin ser parte de los 12 apóstoles, también se le consideró un apóstol y fue de los principales líderes de la iglesia primitiva. Y fue uno de los más celosos, más severos, cuidadores, defensores de la doctrina de Jesucristo. Y su carta específicamente se dedica a enseñar en contra de los apóstatas, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, que ya para aquel tiempo los había y por bastante. No son nuevos los falsos profetas, no son de ahora los falsos maestros. La apostasía no es algo recién. Eso se inició casi al paralelo con la iglesia cristiana. Porque el diablo, por supuesto, él sabía que tenía que por alguna manera detener el avance de la obra de Dios. Y como no lo pudo hacer desde afuera, a través de los emperadores romanos, a través de la persecución, entonces infiltró, metió allí en la iglesia de manera encubierta a muchos falsos cristianos, con falsas enseñanzas, con herejías, para desviar la fe de los cristianos. Y Judas escribe esta carta donde habla muy fuerte
donde da un mensaje muy radical sobre las consecuencias que recaerán sobre aquellos falsos maestros, apóstatas y etcétera. Y él, hablando de eso, menciona en el verso 11 a tres personajes que pertenecen a la historia de la Biblia. Estos tres personajes se encuentran en el Antiguo Testamento y él los usa como ejemplo para referirse al castigo, al juicio que vendrán sobre estos falsos cristianos. Y habla de ellos, como ya lo dije, como ejemplo, porque también la Biblia dice que todas las cosas que están escritas, de las cuales le sucedieron al pueblo de Dios en la antigüedad, permanecen o permanecieron escritas para que nos sirvieran a nosotros como ejemplo. Alabado sea Dios. La Biblia no solo fue escrita para que conociéramos la naturaleza de Dios, su poder, su amor, sino que también pudiéramos ver en ella reflejada la consecuencia, el resultado de lo que le vendrá o de lo que le vino a aquellos hombres y mujeres también que fueron rebeldes y desobedientes a Dios, para que no nos suceda a nosotros lo mismo. Amén. Tenemos que mirarnos en el espejo de lo que a estos personajes les sucedieron, pero lamentándolo mucho, algunos se saben la Biblia de memoria, pero lo que les aconteció, lo que les pasó a estos personajes pareciera que no les interesa. Y aquí están estos personajes: Caín, Balaán y Coré. ¿Por qué aquí se resaltan estos tres personajes? Bueno, estos personajes, cada uno de ellos fueron personajes oscuros, siniestros, perversos, que tuvieron su momento en la historia de la humanidad y en la historia bíblica, y que de ellos tenemos que aprender algo. Primeramente vamos rápidamente a hablar de Caín. ¿Qué podemos aprender de Caín? ¿Por qué dice acá el apóstol Judas que estos malvados siguieron el camino de Caín? ¿Cuál fue ese camino? ¿Por qué se habla de él? Primeramente sabemos que Caín fue el primer hijo de Adán y de Eva. ¿Cuántos sabían eso? Caín, hijo de Adán y de Eva, quien también tuvo un hermano, llamado Abel. Caín y Abel. De Caín se dice en la Biblia, si usted quiere saber mucho sobre él o más sobre él, puede leer sobre él en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de la Biblia. Allí se habla de que Caín, él fue un granjero, un agricultor. Le gustaba la siembra, le gustaba la agricultura. Y que su hermano Abel, quien era menor, le gustaba la ganadería. Era pastor de ovejas. Y ambos tenían su profesión, su arte, su oficio. Pero dice en el relato bíblico en Génesis que pasando los días, o aconteció que llegaron los días en el que ambos fueron a ofrecerle sacrificios a Dios. Ya para aquel tiempo el hombre ya conocía a Dios, a pesar de que Adán y Eva ya habían pecado, conocían a Dios y le ofrecían sacrificio. Pero de Caín se menciona que él llevó como sacrificio del fruto de la tierra. Y de Abel se dice que él llevó como sacrificio lo mejor de sus ovejas. Ambos le ofrecieron a Dios sacrificio, pero solo de uno se agradó Dios, y fue del sacrificio de Abel, mas no de Caín. ¿Qué vemos allí? ¿Cuál es entonces el mensaje que podemos tomar de Caín para que nosotros no hagamos lo que él hizo? Bendito sea el Señor. Caín, podemos decir de él en relación a este punto, que él cometió el error de quererle ofrecer a Dios tanto ofrenda como servicio que Dios no había establecido. Él quiso servirle a Dios y ofrecerle sacrificio a Dios a
su manera. Alabado sea Dios. Y no a la manera de Dios. Allí vemos entonces que él cometió ese grave error, su primer quizás grave error. Y es que Dios, amados hermanos, aunque quizás usted no lo podrá encontrar textualmente en la Biblia escrito, pero ya estaba establecido y era del conocimiento de ellos que el sacrificio a Dios tenía que ser un animal muerto, un animal que se tenía que sacrificar y que ese animal tenía que ser puro, un animal perfecto. Adorado sea el nombre del Señor. No podía ser de acuerdo al antojo, de acuerdo al capricho de la persona. No podía la persona decidir por cuenta propia lo que le quería dar a Dios. Ya Dios lo había establecido de manera específica lo que se tenía que ofrecer. Y es que, amados hermanos, esto nos debe servir a nosotros como ejemplo de que nosotros no podemos actuar ante Dios por capricho, por antojo, por lo que a mí me parece, por lo que yo crea conveniente. Ya Dios estableció en su palabra, nos dejó preceptos, nos dejó ordenanzas, nos dejó formas de cómo nosotros tenemos que servirle, de cómo nosotros tenemos que adorarle, de cómo nosotros tenemos que buscarle. Alabado sea el nombre del Señor. Y encontramos eso en otros casos, en otros ejemplos. Cuando Dios le habla a Noé sobre que vendrá un diluvio sobre toda la tierra y todos los malvados perecerán, le da instrucciones específicas de que se construya un arca. Y si usted también lee el libro de Génesis, encontrará que Dios le da a Noé las indicaciones exactas, las especificaciones de cómo tenía que ser construida esa arca. Le dio las medidas, le dio el diseño, todo, hasta el material que tenía que usar para la construcción de esa arca. Cuántas ventanas tenía que tener, cuántas puertas, cuántos pisos. Todo se lo dio Dios de manera exacta. No dejó lugar a la imaginación o a la creatividad de Noé. Solo como él lo había dicho, así se tenía que hacer. Más adelante luego también pasó lo mismo, pero fue con Moisés. Cuando Dios le da la orden a Moisés de que fabrique un tabernáculo y que fabrique, construya los mobiliarios del tabernáculo, le da de manera específica, de manera exacta, cuáles eran los materiales que tenía que utilizar para ese tabernáculo. El tipo de tela, el tipo de piel, el tipo de material. También le dio las medidas exactas. También le dijo cómo tenía que armarse y cómo tenía que desarmarse. También le dijo cómo tenía que ser trasladado. Alabado sea Dios. Y que no podía ser cualquiera, que tenían que ser los levitas. Todo eso se lo dijo el Señor. Y así como el Señor le dijo, había que hacerse. En una ocasión, el rey David, queriendo trasladar el arca del testimonio hacia Jerusalén, porque él mismo había sido robado, había sido llevado por los filisteos cuando hubo la guerra en la que este pueblo se llevó el arca a su tierra. Luego tuvieron que devolverla porque el juicio de Dios cayó sobre ellos. Pero queriendo David llevarse el arca, dice que mandó a preparar, mandó a construir una carreta donde el arca pudiera ser trasladada. Y tratándola de llevar a Jerusalén, el arca perdió el equilibrio y casi se cae. Y uno de los sacerdotes, de los ayudantes que iban allí cerca del carro, pretendió sostener el arca para que no se cayera. Y al momento que él mete la mano y toca el arca, ese hombre murió. David, cuando ve aquello, por supuesto que él se atribuló y empezó a investigar qué había pasado. Y ahí fue cuando encontró en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios había dado
indicaciones específicas que esa arca no se podía llevar en carreta, sino que tenía que ser llevada a hombros. Alabado sea Dios. Y que esto lo tenían que hacer los levitas. A Dios damos la gloria. Se fija que todo tiene que hacerse como Dios dice y no como a nosotros nos parece. Y el no hacer las cosas como a Dios le parece trae consecuencias. Encontramos que también Dios le dijo a Moisés cómo tenía que prepararse el incienso, el perfume que se tenía que sacrificar o que se tenía que ofrecer en el altar todos los días. Le dio hasta los ingredientes, todo específicamente. Resulta que en una ocasión los hijos de Elí, los hijos de Aarón, quienes estaban ministrando en el altar, en el tabernáculo, decidieron cambiar los ingredientes del incienso que se echaba al fuego, porque el incienso se lanzaba al fuego, el fuego lo quemaba y eso producía un perfume. Ellos decidieron cambiar los ingredientes y usaron otro tipo de ingrediente, otro tipo de material para producir el perfume. Y cuando ellos lanzan el incienso en el fuego para que eso perfumara el altar, el tabernáculo, la tienda, la Biblia dice que fuego salió de la presencia de Jehová y los consumió. Y los quemó allí mismo, los mató. ¿Por qué razón? Porque ofrecieron un fuego extraño. Ofrecieron un sacrificio que Dios no les había ordenado. Es decir, lo que ellos quisieron hacer que les parecía bien, a Dios no le agradó y la consecuencia fue que los mató. Entonces, amados hermanos, Dios ha establecido ya todo para que nosotros lo hagamos conforme a su palabra. No podemos estar innovando. La palabra de Dios sí nos manda, y el salmista David fue uno de los que más hizo énfasis en eso, en que teníamos que renovar la alabanza a Dios. Por lo menos él siempre en sus salmos decía: alabad a Dios con cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Esto habla de renovación. En el altar siempre se cambiaban los panes. Siempre había que estar renovando la leña. El sacrificio se tenía que estar cambiando. Pero una cosa es renovar y otra cosa es innovar. Alabado sea Dios. Una cosa es que uno se inspire para alabar a Dios con palabras nuevas. Se inspire para alabar a Dios con cánticos nuevos, con himnos nuevos. Que sería importante que Dios usara a aquellos hombres o mujeres que tengan ese talento para componer música nueva, coros nuevos, himnos nuevos. No porque los viejos sean malos, sino porque es bueno siempre renovar la adoración, renovar la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios damos la gloria. Pero no es lo mismo cuando por allí algunos, bajo supuestamente ese concepto, lo que hacen es innovar. Y en ese sentido inventan canciones raras, traen ritmos diferentes, traen métodos diferentes. Y entonces vemos que la iglesia, o el culto, mejor dicho, la adoración a Dios, pierde el sentido. Deja de ser un culto, deja de ser lo que Dios quiere que sea, un sacrificio, una ofrenda, y se convierte en un espectáculo, en un show. Se convierte en algo que es más para entretener que para adorar y glorificar el nombre del Señor. A Dios damos toda la gloria. No podemos cambiar lo que ya Dios estableció. Dios enseñó cómo se tenía que orar. Tenemos que orar como la Biblia dice que hay que orar. Dios enseñó cómo teníamos que ayunar. Hay que ayunar como la Biblia enseña que hay que ayunar. Amén. Dios nos enseñó cómo teníamos que nosotros acercarnos a su presencia para rendirle culto, con corazones humillados, contritos, con corazones puros, limpios. No podemos cambiar el método de Dios, porque es peligroso. Amén. Lo segundo que podemos encontrar de Caín, que es tan malo como lo primero,
es que Caín mató a su hermano Abel. Alabado sea Dios. ¿Pero por qué lo mató? Lo mató, amados hermanos, por algo llamado envidia. ¿Por qué tuvo envidia Caín de Abel? La respuesta es sencilla. Porque vio que Dios se agradó de Abel. Esa fue la razón principal. Vio que Dios se había agradado de su hermano y de él nada. Eso produjo en él una envidia, un celo, un odio, un resentimiento, que eso fue como una bomba, como algo que se fue inflando hasta que estalló. Alabado sea Dios. Y esto también, amados hermanos, nos debe servir a nosotros como ejemplo. Porque quería resaltar aquí el punto de que la razón por la que él mató a su hermano fue porque Dios se agradó de su hermano y no de él. Esto tiene relación con nosotros, con la iglesia. Porque puede pasar que haya en la iglesia del Señor creyentes que sientan envidia de algún hermano, de algún otro creyente, porque Dios esté bendiciéndolo más, porque Dios lo esté usando más, porque Dios lo esté respaldando más. Y pudiera ser que ese creyente quizás es nuevo. Pudiera ser que ese creyente quizás ni siquiera ha estudiado en algún instituto bíblico. Pudiera ser que ese creyente apenas está empezando a predicar, apenas está empezando a tomar parte en la iglesia y ya Dios lo está usando. Eso puede traer como consecuencia que algún creyente por allí, que ya tiene unos cuantos años en este camino, se sienta celoso porque le estén dando más parte, porque le estén dando más oportunidad, porque le estén dando más protagonismo. Pero es que, amados hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros cuando Dios decide a quien Él quiere usar, a quien Él quiere en algún momento dado capacitar para un propósito en específico? Pero es que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo en particular. Solo que a veces nosotros queremos hacer lo que el otro está haciendo y no hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Hay quienes quieren ser predicadores, pero Dios los ha puesto a ser intercesores. Hay quienes Dios puso a cantar y hay otros a los cuales Dios los puso a evangelizar. Es decir, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros quizás algo en específico y nosotros por querer hacer lo que el otro hace, no estamos haciendo nada. Y entonces nos ponemos como Caín, nos ponemos celosos, envidiosos. Alabado sea Dios. A Él damos toda la gloria. Amados hermanos, es obvio que siempre puede pasar que en la iglesia hayan creyentes que espiritualmente crezcan más rápido que otros creyentes. Pero esto no tiene nada que ver con que Dios tiene privilegiados en la iglesia. Dios no tiene gente privilegiada. Dios solamente Él ve que cada uno en particular le ame, le desee, le anhele. Y la Biblia dice que a los que tienen hambre de Dios, que a los que buscan a Dios, esos le encuentran, esos le hallan. Alabado sea Dios. Ahí está la diferencia. No es porque Dios tenga preferencia. A Dios damos la gloria. En la Biblia encontramos el ejemplo de el hijo pródigo y de su hermano mayor. El hijo pródigo se fue, se descarrió, se extravió. Y su papá, que no estaba obligado, pero lo hizo, le entregó su herencia. Y después de un tiempo la malgastó viviendo perdidamente. Después él recapacitó, ya usted se conoce la historia. Él entró en razón. La Biblia dice que un día, mirando a los cielos, entró en razón y dijo: iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo
que me haga como a uno de sus jornaleros. Ese fue su pensamiento. Y ese era su deseo, su propósito. Él iba con esa intención. Pero su papá, que representa a Dios, a nuestro Padre Celestial, viéndolo de lejos, corrió hacia donde él estaba, lo recibió con un abrazo, con un beso. Y no solo eso, también dice la Biblia que le mandó a poner nuevamente su vestido especial, le mandó a colocar el anillo en su dedo, que era símbolo de que lo estaba recibiendo nuevamente, y adicional a todo eso, mandó a preparar, a matar el becerro más gordo. Alabado sea Dios. Como si nada hubiera pasado. Como que si nunca este muchacho hubiese hecho lo que hizo. El padre de inmediato lo perdonó. No dejó por allí nada anotado, como queriéndole decir, después me las paga. No, para nada. Su hijo, quien para él estaba muerto, había resucitado. Pero su hermano mayor no pensaba así. Cuando llegó a la casa y vio aquella fiesta ya preparada, aquella fiesta ya en plena circulación, él preguntó: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que está sucediendo? Y alguien le dijo: es tu hermano que ha llegado y tu papá le ha mandado a matar el becerro más gordo. Aquí este muchacho, en vez de alegrarse por su hermano, la Biblia dice que se enojó. Se puso tan enojado que no quiso entrar a la casa. Vemos allí, hermano, esa actitud, ese comportamiento de alguien celoso. Celoso porque él consideraba que ese muchacho, su hermano menor, no merecía ese privilegio. No merecía nuevamente el que su papá le diera tanto privilegio. Él consideraba que como él nunca se había apartado de su casa, que nunca le había sido rebelde a su padre, merecía no solo eso, sino mucho más. Pero, amados hermanos, la respuesta del padre fue: pero hijo, todo esto es tuyo. Cuando tú quieras lo puedes tener, pero este muchacho está muerto y ha resucitado. Lo he recibido de nuevo. Pero el punto acá que quería resaltar fue que esa actitud caprichosa, malcriada, egoísta de su hermano mayor puede ser la misma actitud que algún creyente, que algún hermano pueda tener hacia otro hermano, quien, igual que el hijo pródigo, un día decide llegar nuevamente a los pies de Cristo, humillarse, y Cristo, nuestro Señor, no lo va a rechazar, lo va a recibir nuevamente. Pero no lo va a recibir para sentarlo por allá de último. No lo va a recibir para despreciarlo, no. Sino para volverlo a colocar en el estado anterior. Dios no guarda rencor. Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar y lo puede usar tanto como lo hacía antes. Lo puede usar como lo hacía antes. Entonces el creyente que dice: pero este que apenas va llegando, mira que fue adúltero, mira que fue fornicario, mira que andaba de borracho, llegó y ya lo está usando el Señor. Ya está otra vez predicando como si nada hubiera pasado. Ya el Señor lo está usando para sanar a algún enfermo, para echar fuera algún demonio. Y entonces por allí comienzan las críticas, comienzan a murmurar y hasta a hablar mal del Señor. Alabado sea Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Si solo Dios conoce los corazones. Dios sabe cuando un corazón está arrepentido de verdad. Alabado sea Dios. Entonces Dios, hermano, es bueno y es misericordioso, pero nosotros a veces queremos que Él se comporte como nosotros. Y este fue el caso de Caín. El segundo punto acá es que él mató a su hermano porque no soportaba ver a su hermano aprobado por Dios, bendecido por Dios, usado por Dios. Alabado sea Dios. Tengamos cuidado, amados hermanos, no se nos meta el espíritu de Caín y estemos por allí tratando de matar a nuestro hermano con calumnia, con mentiras, con difamaciones, tratándolo de hacer ver mal delante de la pastora o del pastor, porque nos parece que no merece ser lo que es. Tenga cuidado. Gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, solamente lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios y ponernos en sus manos.
para que Él haga con nosotros también lo que puede estar haciendo con aquel otro. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar de Balaam y ya. Nos quedaría Coré de pendiente. ¿Quién fue Balaam? El segundo personaje que se menciona acá. Balaam se cree que fue un profeta. Otros dicen que fue un hechicero. Pero que, como quiera que sea, este hombre tenía como que un don, una facultad de poder predecir el futuro. Pero como que también, por eso yo descarto la teoría de que era un hechicero, porque él también oía la voz de Dios. Pero él no era israelita, él no era del pueblo de Israel. Este Balaam fue consultado, fue llamado, convocado por un rey para pagarle dinero con el propósito de que él maldijera a la nación de Israel. Esto sucedió cuando Israel iba por el desierto hacia la tierra prometida. Todavía estaba lejos de llegar a la tierra prometida, pero ellos iban a pasos de vencedores. Todo lo que se les atravesaba lo derrotaban. Ya los amalecitas se les habían puesto por delante y habían sido derrotados. Entonces Moab, el rey de Amalek, perdón, para ver, el rey de Moab, ¿sí?, quería que ese pueblo no avanzara. Y para eso pidió que este llamado profeta maldijera a la nación de Israel. Sin embargo, este hombre le dijo al rey, a Balaam: espérate un momento, voy a consultar con Dios. Y fue y consultó con Dios y Dios le dijo: no vayas. O mejor dicho, no lo hagas, porque ese pueblo que viene allí es mi pueblo y lo que yo he bendecido no lo va a maldecir nadie. Amén. Él fue y le dijo al rey: disculpe, señor rey, pero no puedo hacer lo que usted me está pidiendo, no lo puedo hacer. Ya recibí la orden de Dios. Pero el rey, no contento con esto, le dijo: bueno, pero yo doblo la ofrenda, doblo la recompensa. Lo que te estoy ofreciendo lo duplico. Y él quedó así como que pensándola. Déjeme volver a consultar, alabado sea Dios. Ya Dios le había dicho que no. ¿Será que él pensó que Dios iba a cambiar de opinión? Lo cierto fue que, como consecuencia de esto, se habla de Balaam como un hombre que vendió sus principios. En la Biblia se habla de él en segunda de Pedro. Se dice que Balaam amó el precio de la maldad y el precio del lucro. Es decir, que él fue un hombre avaro, codicioso. Usted puede leer esa cita en 2 de Pedro 2:15. Lo puede anotar por allí para que lo lea después. Es considerado como un hombre que fue capaz de vender sus principios, sus valores, de vender algo tan hermoso, tan precioso como es la comunión con Dios, por causa de su avaricia y de su codicia. Eso representa a Balaam. Y allí es donde el Señor nos está queriendo alertar cuando nos habla acá en el verso 11 de Judas, que no sigamos el camino de Balaam, que por el dinero vendió sus principios, que por un cargo, por un puesto laboral, por un puesto en algún cargo público, puedan algunos vender sus principios cristianos. Hace años conocí a un hermano muy en apariencia lleno de Dios, pero que tenía un problema para ese momento, y era que estaba apurado económicamente, estaba sin empleo, sin trabajo y quizás en deuda. Y él quizás buscó trabajo en muchos lugares, pero solamente lo llamaron de uno solo, y fue de una empresa productora de cerveza, de una cervecería. Tenía que ir a trabajar a
fabricar cerveza. Y hay mucha gente, muchos cristianos le aconsejamos que no era lo correcto. ¿Cómo se iba a ir a meter en un ambiente como ese? ¿Cómo se iba a ir a prestar a producir algo que trae tanta perdición y tanta desgracia a la humanidad? Que eso no le agrada a Dios. Que confíe en Dios. Pero él, en virtud de su necesidad, de su situación o de lo que sea, prefirió aceptar ese trabajo. Yo puedo considerar que él le vendió su fe, su dignidad, su principio a las mismas tinieblas por causa de un empleo. Alabado sea Dios. ¿Cuánta gente no vende la fe cristiana por tener un puesto, por tener un cargo, por tener un trabajo? Ahí caemos en el mismo camino de Caín, de Balaam, perdón, cuando vendemos los valores. Amén. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque las cosas que son materiales y que son necesarias y que son importantes para nuestras vidas, hay que buscarlas, sí, hay que procurarlas, pero no podemos jamás y nunca anteponer esas cosas materiales por nuestra fe, por nuestras creencias cristianas, por nuestros valores y principios cristianos. Eso debe ser lo primero. Y esto va para los predicadores. El mensaje no se puede vender, ni por una ofrenda, ni por un cargo. Alabado sea Dios. Lo que Dios nos ha dicho que debemos predicar, que debemos enseñar, debemos hacerlo, aunque alguien de acá se moleste y no venga más, o no quiera dar más ofrenda, o no quiera dar más diezmo. Hay que enseñar lo que la Biblia dice que hay que enseñar. Amén. Gloria a Dios. Pero lo segundo que hizo Balaam fue que él, la Biblia dice en Apocalipsis, que le enseñó al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, él enseñaba cosas malas y las hacía diciendo que no eran malas. Es decir, predicaba de que habían cosas que se podían hacer y que a Dios no les iba a desagradar. ¿Sabe quiénes son esos? Los que hoy predican que no existe el pecado, que la gente puede vivir y hacer lo que quiera. Ahora en diciembre, en esta fecha navideña, pueden ir a la discoteca, pueden ir a la cantina, pueden beber, pueden bailar, pueden hacer lo que sea, y que igualito Dios los sigue amando y que igualito se van al cielo. Esos son los que enseñan que el pecado no existe, que como estamos en la gracia lo tolera todo. Amados hermanos, la gracia sí es grande. La gracia de Dios permite que el hombre en su pecado pueda ser perdonado, pero la gracia no implica que Dios tolere el pecado, no implica impunidad. El hombre tiene que vivir apartado del pecado, vivir en santidad, vivir en justicia como a Dios le agrada. Si hay pecado y nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero el hecho de que yo peque creyendo de que eso no es pecado, eso me hace a mí un condenado. Alabado sea Dios. Amados hermanos, tengamos cuidado. Hoy en día la enseñanza que se está dando en muchos lugares es que como estamos en la gracia, podemos vivir como quiera que queramos vivir. Y esto es lo que el mismo Judas advirtió, de que por ahí hay muchos que han convertido el evangelio de Cristo o la gracia del Señor en libertinaje. Alabado sea Dios. Entonces ahí vemos que el mensaje de Balaam era un mensaje de corromper al pueblo, de corromper a la nación, de decirle a la gente: ustedes pueden pecar, ustedes pueden hacer lo otro, hacer aquello, y no van a recibir consecuencias. Que por cierto es el mensaje que hoy se está predicando también en los colegios, que lo están predicando también los maestros, que lo están predicando también los políticos, y que quieren, alabado sea Dios, que la iglesia también lo predique. El mensaje de que hay que ser respetuoso de las decisiones de los demás. Sí, hay que ser respetuoso, pero lo que la Biblia llama pecado no podemos dejar de nosotros llamarlo pecado. Amén. Todo lo que la Biblia dice que es pecado hay que decirlo, y hay que decirlo por los medios de comunicación también, aunque nos los cierren, aunque nos los quiten, pero hay que decirlo. Amén. A Dios damos la gloria.
Quedamos pendientes con Coré, pero si nos fue el tiempo. Estamos de pie.